Bueno, no, todavía no ha abierto la presentación, está por acá. Listo, la vida. Ay, Dios mío, este PowerPoint a veces es tan inteligente, una cosa anormal. Qué tedioso es. Un segundito que no coloco la presentación en otro lado. Hueso. Porque no armamos arbolito. Ok. ¿Por qué hace esto? No sé, pero no importa. Ya está aquí. Oh, pues. Bueno, la sangre es un tema importante porque en verdad, pues, eso correlaciona con muchas cosas que usted debe ir viendo a lo largo de su carrera. Muchas enfermedades son importantes, esto, y la sangre más que eh, tener una enfermedad como tal, la sangre da mucha información sobre lo que puede que esté ocurriendo en el cuerpo. Por ejemplo, tú tienes un paciente con fiebre, malestar general. Aparte del examen físico, pues lo que se le hace al paciente es un examen de sangre, porque en ese examen de sangre va a haber mucha información que puede ser útil para el diagnóstico y para el tratamiento de ese paciente. Entonces, pues sí, el examen de sangre no va de información, pero ¿de dónde esa información salió? Bueno, esa información salió de lo que se analizó en esa sangre, que es lo que nosotros vamos a tratar de ver en esta clase de hoy. Entonces, en la sangre encontramos varios elementos, ¿ok? Y aquí nosotros venimos a ver las células. Y aquí esencialmente estamos a conocer nosotros a los eritrocitos, a las generalidades del leucocito y de las plaquetas. Vamos a ver las funciones de la sangre, para qué es útil la sangre, cuál es la relevancia de la sangre y pues un poquito de cómo funciona todo este tipo de funciones, más o menos. Esta clase yo pues ya he perdido la cuenta las veces que le he dado. O sea, la respuesta sería, la he dado muchas veces, la he dado bastantes veces. Y bueno, parte de ver la sangre muchas veces es hablar con los estudiantes de muchos temas y pues siempre sale a colación el tema de sacar sangre. No sé quién hizo popular el hecho de que el médico saca sangre, pues yo estoy totalmente en contra de eso. La verdad es que a mí no me gusta ver cómo el médico interno y el estudiante de medicina pierde el tiempo sacando sangre, porque realmente eso no es la destreza de un médico. O sea, al médico no nos corresponde eso. Al médico le corresponde ver el examen de sangre, interpretarlo y darle al paciente la atención que amerite. Pero ahora una aguja, pullar, realmente pues no es función de un médico. La verdad que ahí me da algo de coraje. Pero bueno, yo decidí ser tolerante porque pues es lo que me toca. Ver la emoción del estudiante de medicina cuando saca sangre, yo me quedo como que no, o sea, en verdad no está bien. Pero bueno, no me corresponde a mí cambiar el mundo, no me corresponde a mí ser quien haga las reglas, simplemente que se quede esto en mi opinión y pues en adelante, ¿no? Es una emoción, ay, puya y se queda sangre, acá, eso no emociona. Emociona ver un examen de sangre y entender qué es lo que está pasando. Eso sí emociona, eso sí tiene ciencia. ¿Ok? El que saca sangre es el flebotomista, que es un técnico de laboratorio, que es el que sabe de eso. El médico, cuando un médico saca sangre, un médico pierde el tiempo que debería ser para andar haciendo otras cosas que sí son función de un médico. Entonces, para mi concepto, pues eso está mal. Pero bueno, esa es mi opinión, ese es mi concepto y pues digo, yo hago medicina todos los días. O sea, yo puedo opinar con la propiedad que me corresponde. Entonces, pues vamos a ver que en la sangre que estamos teniendo nosotros hay dos elementos. Hay proteínas que están esencialmente en el plasma. Esas proteínas, la más abundante es la albúmina, ¿ok? Y hay otro montón de proteínas que son importantes para que se forme un coágulo que pues después discutiremos su relevancia en la homeostasis, ¿no?
Entonces, pues estos elementos, repito, son el plasma con sus proteínas y los otros elementos son entonces la parte celular de la sangre, o sea, las células que constituyen la sangre, que es lo que realmente a mí me importa. Acá que veo esa imagen de eso, el sentimiento es como un sentimiento de entre enojo y frustración y frustración porque pues yo soy el malo, pues yo soy el malo porque yo estoy en contra de esto, pues yo tengo que felicitarlo porque, ay, ustedes sacan sangre, güey, sacan sangre. No, esa no es función de un médico. Bien, la sangre tiene un montón de elementos que le ayudan a transportar muchas cosas que son importantes para el cuerpo. Por eso que hasta este punto, pues yo le hablo a usted de que es difusión simple, que transporte es activo, que si endocitosis, que si exocitosis. Muchas de esos elementos se transportan en la sangre, principalmente elementos como gases tipo oxígeno, dióxido de carbono, las hormonas van por la sangre, sodio, potasio, todo eso viaja por la sangre y por eso es que todo eso se puede medir en la sangre, ¿no? Por eso es que es importante, parece redundante, hablar de este temita de cómo las cosas se transportan a través de la sangre. Puntualmente el oxígeno, que quizás es lo que es más importante en papel, este se transporta es a través de la hemoglobina del eritrocito. Podemos decir que la función del eritrocito es principalmente esa, transportar el oxígeno, la principal, tiene varias, pero esa es la más importante. Los leucocitos colectivamente tienen muchas funciones. Probablemente su función más importante sea resumida en la respuesta inflamatoria. Respuesta inflamatoria que es importante porque pues es la que nos defiende de elementos potencialmente nocivos del ambiente, principalmente agentes infecciosos. Vamos a ver que pues yo sé que me salté la clase del sistema circulatorio. La verdad que esta clase no me emociona mucho, más me emociona esta tomando en cuenta que el curso se está acabando, pues yo creo que esta clase es más importante que hablar del sistema circulatorio, pues no es que no sea menos importante, pero pues esta pues es más práctica para la aplicación práctica de su curso. Pero bueno, en la microcirculatura, en general está en la parte arterial, que es la metaarteriola, están los capilares, que es donde ocurre el intercambio de elementos con los tejidos, elementos como oxígeno, CO2, etcétera, agua también, ¿por qué no? Y luego cuando ese intercambio ocurre, los capilares se transforman hacia las vénulas postcapilares. Entonces, cuando la vénula postcapilar transporta la sangre lo más lento posible. Entonces, ese bajón de velocidad del flujo de sangre hace que sea posible que los leucocitos interactúen con el endotelio de los vasos sanguíneos y entonces estos puedan abandonar la circulación para llegar al sitio donde está ocurriendo el ataque y ahí es donde desencadenan entonces esa respuesta inflamatoria que es fundamental para la defensa. Bien, el plasma, que en la sangre puede ser considerado la matriz extracelular, está en un pH neutro, entre 7,35 y 7,45. En este plasma te dije especialmente albúmina, después factor de coagulación, hay glucosa, hay oxígeno, hay CO2, hay sodio, hay potasio, hay hormonas, hay un montón de cosas que pues son necesarias porque hay que estarla transportando de un lugar a otro. Recuerda que lo más importante aquí, no lo más importante, lo más abundante es la albúmina, ¿ok? La albúmina, pues, que la produce el hígado, es la proteína más abundante de, pues, del plasma, de la sangre en general. Bien, lo que sí me corresponde a mí es hablar a ustedes de las células que nosotros encontramos en la sangre. Y probablemente la que es más llamativa, la que es más famosa, la que es más reconocida y reconocible, es el eritrocito. Mañana vamos a hablar de la hematopoiesis. ¿Por qué? Porque estas células que viajan en la sangre son células que ya tienen diferenciación terminal. Si lo quieres ver así, son las células que ya están en su última evolución, en su etapa más avanzada. Mientras que en la médula ósea están los precursores de esta célula, que el precursor es distinto a la evolución final. O sea que el precursor eritroide es muy distinto al eritrocito maduro. Entonces, parte de la evolución final del eritrocito hacen que él adquiera características morfológicas únicas y de hecho bien características. Por ejemplo, el eritrocito es una célula que no tiene núcleo. Me pongo a pensar yo así que yo creo que esa pregunta alguna vez la hice en el salón en alguna clase anterior.
¿qué, aparte del eritrocito, qué otras células no tienen núcleo en condiciones fisiológicas? Y la verdad es que entre más yo pienso en esa pregunta, más difícil se me hace, ¿no? De repente se me ocurren a mí las células del estrato córneo de la epidermis. Creo que es una buena opción. Pero aparte de esa, se me hace difícil pensar en qué otra célula normal, o sea, sana, o sea, no enferma, no tiene núcleo. Y claro, ¿no? El eritrocito, como parte de su diferenciación terminal, pierde el núcleo y pierde prácticamente todos los organelos para albergar dentro de su citoplasma puro hemoglobina, ¿ok? Es importante conocer el tamaño del eritrocito. Ronda las 7 micras. Yo lo recuerdo gracias al pH. El pH es 735, 745, más o menos eso sería la longitud, bueno, el diámetro, mejor dicho, de un eritrocito. Repito, es una cuestión aproximada. Como el eritrocito es tan abundante, tú lo usas como si fuera una regla, lo usas como un punto de comparación. De esa manera, si yo tengo un leucocito y tengo un eritrocito, yo puedo decir, ah, este leucocito desconocido en estudio es grande o es chiquito, comparándolo con el tamaño de un eritrocito estándar, que más o menos su tamaño es relativamente constante. El eritrocito es bien flexible. Cuando tú llegas a la microcirculatura, a los capilares, llegas a vasos tan chiquititos que solamente cabe un eritrocito a la vez. Entonces tiene que doblarse, tiene que flexionarse para poder pasar a través de estos vasos que son más chiquititos. ¿Para qué? Para llevar oxígeno a todos estos tejidos. Bien, retomando las clases anteriores, el temita de la membrana celular que viene en su primer parcial y que va a venir en su examen final, vamos a ver que la membrana del eritrocito, pues es bien conocida, es bien estudiada y tiene muchos lípidos, obviamente, que constituyen la bicapa lipídica y también tiene bastantes proteínas. Hay ciertas proteínas que hay que entender y estudiar del eritrocito, como la proteína banda 3 y la glicoforina. La glicoforina es importante porque la glicoforina es una proteína que es muy correspondiente al eritrocito. O sea, cuando tú estudias cosas en las que tú quieres ver si lo que está proliferando son células eritroides, un marcador de inmunistoquímica que te ayuda a identificar esto es la glicoforina. O sea, que por así decirlo, tienes dos células, una es eritroide, la otra no. Ponte que la otra es mieloide. Yo quiero saber cuál es cuál, porque la verdad es que los precursores son bastante parecidos. Mañana vamos a ver que los blastos se parecen todos esencialmente. Entonces, pues blasto eritroide es muy parecido al blasto mieloide. Entonces, pues yo quiero diferenciarlo para ver cuál es el que está abundando. Entonces, si mi sospecha es que esto es eritroide, el marcador de inmunistoquímica glicoforina es muy útil para hacer este tipo de desempate. Bien, eventualmente vamos a ver, bueno, van a ver ustedes, yo no, creo que en su curso de, puede ser inmunología o puede ser hematología o pueden ser los dos, que pues en la superficie del eritrocito encontramos estos sitios donde se determinan los grupos sanguíneos de tipaje, que son los ABO. En verdad será AB0, pero bueno, eso no lo veremos aquí porque pues eso no me corresponde a mi curso, pues eso será después. Sí es cierto que nosotros, repito, tenemos que estudiar proteínas propias del eritrocito, que ya te dije la glicoforina, la banda 3, otra será la espectrina y la anquirina. Entonces esto sería un esquema de la membrana plasmática del eritrocito con las proteínas banda 3, de que son proteínas integrales, está la anquirina en su relación con la espectrina y los filamentos de actina propios del citoesqueleto, ¿ok? La banda 3, la anquirina, esto, la espectrina, y aquí quizás no se ve, pero por aquí también debe aparecer la glicoforina que tiene, que es muy importante al momento de querer identificar células de línea eritroide. Bien, siguiendo con la duda, la verdad es que cada vez que yo me acuerdo de eso, pues me quedo pensando en eso de una forma muy profunda. ¿Qué otra célula, aparte del eritrocito, no tiene núcleo? Difícil, ¿no? Pero bueno, dejándolo como tarea, pues vemos que el eritrocito no tiene organelos. Él elimina todos esos organelos, elimina el núcleo para que su citoplasma todo albergue oxígeno. Esa es la principal función del eritrocito.
Es la principal función. Entonces, en esa hemoglobina lo que tenemos es un tetrámero, una proteína grande, con dos cadenas alfa y dos cadenas betas. Y esas cadenas de esa proteína son para transportar un montón de oxígeno. Y eso, ese montón de oxígeno con la hemoglobina es lo que le da al eritrocito ese color rojito, intensamente acidofílico. Entonces la hemoglobina puede transportar oxígeno, se transforma en carboxihemoglobina y también puede transportar dióxido de carbono, que ahí forma esa carboxihemoglobina. Entonces esos son procesos reversibles que la hemoglobina está adaptada, está hecha de hecho, está fabricada de hecho, para poder transportar este tipo de gases. Bien, entonces cuando lo ves en un frotis, ¿ok? Ves que el eritrocito, todo rojito, más o menos redondito, y que pues no tiene ni núcleo, tampoco tiene organelos, no tiene mitocondrias, por eso que si lo requiere, él utiliza glucólisis anaeróbica si así lo requiere, por lo tanto tampoco tiene mecanismos él de reemplazar proteínas defectuosas. Por eso es que el eritrocito vive poco. Es una pregunta clásica, pues, de general ciencia de la salud. ¿Cuánto vive el eritrocito en promedio? En promedio, unos 120 días. En promedio, ¿ok? Entonces, cuando más o menos se llega a ese rango de edad, de días, entonces el eritrocito se vuelve menos flexible. Y cuando eso ocurre, él se atasca en los capilares del vaso. Se llaman los cordones de Billroth. Billroth sería Billroth. Entonces, cuando el eritrocito se atasca allí, los macrófagos esplénicos llegan y se fagocitan a los eritrocitos. Los eliminan de circulación porque pues ya estos están envejecidos. Bien, si fuera que tuviéramos el salón, fuera interesante preguntar, ¿qué es la anemia? En tus palabras, ¿qué es la anemia? Y pues esa pregunta, pues, es un poco difícil de responder, porque para responderla, primero tienes que estudiar. Y ciertamente en la anemia lo que hay es menos cantidad de eritrocitos, que se traduce en menos cantidad de hemoglobina, que se traduce en menor capacidad para poder transportar oxígeno. Tomando en cuenta eso, la única forma que tú sepas cuando algo está normal, bajo o alto es que tú conozcas cuáles son los rangos normales. Yo te preguntaré a ti, ¿cuánto es el rango normal de hemoglobina? Porque tienes tu paciente, le sacaste un hemograma sospechando algo, te llegó la hemoglobina y cómo la vas a interpretar. ¿Cómo vas a saber si es normal, si está baja o si está alta? Y no me vengan a mí así que porque la máquina te pone un punto de referencia, tú vas a hacerle caso omiso ciegamente a eso. No. Entonces, porque si eso fuera así, yo para qué estoy gastando tiempo enseñándote si realmente una máquina puede reemplazarte. Quizás esas son preguntas que tú te deberías hacer. ¿Hasta qué punto una máquina puede reemplazar el trabajo de un médico? Porque eso va de la mano con que tú tengas trabajo el día de mañana o no. Y tener trabajo va de la mano con definir si vas a tener plata o no. Entonces a mí me molesta mucho como que tú, luego mucha gente, estudiantes sobre todo, tomando como referencia que el hemograma te ponga flechita arriba, flechita abajo, y tú ni siquiera sabes que estás bien. Bueno, en promedio, porque esto va a variar de laboratorio en laboratorio, la hemoglobina en una mujer puede ser de 12, 14, 12, 15. Eso va a variar. En un hombre va de 14 a 16, más o menos, ¿no? Repito, esos rangos van a variar dependiendo de cuál sea el laboratorio donde tú estás trabajando. Bien, con esa hemoglobina yo puedo transportar perfectamente el, el oxígeno a través de todos mis tejidos. Perfectamente. Entonces, si yo, por alguna razón, mi hemoglobina baja, yo tenía 15 hemoglobina, siempre uso ese número porque puede fácil de recordar, y ahora mi hemoglobina bajó a 5. Tengo una anemia. La pregunta es, ¿por qué estás anémico? Bueno, esa pregunta está difícil de contestar porque el abordaje de la anemia es algo totalmente, pues, eh, distinto de esta clase. Soy anémico, pues tengo 5 hemoglobinas y pues, ¿cómo yo hago para ahora transportar el oxígeno con tan poquita hemoglobina? Bueno, una forma de realizar esto es agarrar mi hemoglobina bajita y redirigirla rápidamente a través de todos mis tejidos, a través de todos mis vasos. ¿Cómo yo hago que la hemoglobina entonces
recorra tan rápidamente todos mis vasos. Bueno, una forma de hacer eso es que el corazón bombee más rápido, o sea, aumentando la frecuencia cardíaca. Para saber esto también tienes que saber cuánto es la frecuencia cardíaca normal. Eso va a variar dependiendo de donde lo leas, pero por lo general la cifra es de 60 a 100. Yo tengo esta frecuencia cardíaca de 60 a 100, yo estoy normal, en reposo, por cierto. Si hago ejercicio, obviamente la frecuencia cardíaca va a aumentar. Bueno, estoy anémico, estoy aquí sentado ahorita mismo hablando y mi cuerpo necesita mandar toda esa hemoglobina por todo por todos los tejidos. Entonces mi cuerpo, es que algo está sonando en el árbol, son ideas mías. Bueno, ahí se va a quedar, yo no sé. Entonces, pues, entonces, ¿qué hago yo? Yo comienzo a bombear más rápido sangre a lo largo de todo mi cuerpo, estando en reposo. Entonces, el paciente anémico va a estar taquicárdico. El tipo está sentado como si nada y la frecuencia cardíaca está 110, 120 y entre más anémico, mayor frecuencia cardíaca va a tener el paciente. Lo otro es que yo requiero más oxígeno. ¿Cómo yo aumento el oxígeno en sangre? Bueno, respirando más. Respiro más veces por minuto y entonces pues yo obtengo más oxígeno. La respiración normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Más de eso es taquipnea. Entonces el paciente el paciente anémico va a estar también taquipneico y respirar tanto en ese momento cansa, ¿ok? Eso cansa. Entonces el paciente anémico va a estar taquicárdico y taquipneico. Hasta cierto punto, esas variables fisiológicas van a compensar la anemia. Hasta cierto punto, sobre todo si es una anemia leve. Pero si la anemia es muy marcada, vas a tener que investigar qué es lo que está causando esa anemia, porque hasta que no lo corrijas, entonces el paciente no va a mejorar, porque aparte de eso, estar taquicárdico, estar taquipneico, eso es como tu cuerpo tuviera totalmente a cada rato, a sobregirado. Es como si tú agarras un carro y siempre tuviera pisado el carro. Va a gastar mucha gasolina porque eso esfuerza mucho al carro. Entonces, el paciente anémico está cansado, ¿ok? El tipo está fatigado. ¿Por qué? Porque siempre está taquicárdico, taquipneico, su corazón y sus pulmones trabajan de una forma extraordinaria. El tipo tú le pides que suba 2 pisos, el primer piso y el segundo piso ni se diga, está pidiendo pista, porque no tolera el ejercicio, porque no transporta adecuadamente el oxígeno. Ya después tú dirás, si lo que está mal es deficiencia de hierro, si lo que está mal es la vitamina B12, el ácido fólico, si lo que está mal es la eritropoyesis, ya la verdad la anemia es otra cosa totalmente distinta. Cuando yo roté parte de mi residencia, roté hematopatología en Colombia, por casualidad de la vida roté para Semana Santa. Y Semana Santa obviamente era libre, ¿no? Y me recomendaron ir a este lugar que es muy bonito y que guarda para mí pues un lugar muy especial, esto con mucho significado, que se llama Villa de Leyva, ¿no? Muy bonito, yo lo Hay recomiendo al una que quiera ir. pregunta. Ahí no Wow, se grabó Pasión de Gavilanes. ¿qué clase de pregunta es esa, man? Yo no sé, puede que sí, yo no sé, yo no veo novelas, pero no sé, ahora voy a averiguarlo, ¿no? Puede ser, porque esa iglesia es bastante famosa. Búscalo ahora. O búscalo tú, pues puede ser, es un lugar muy bonito. Queda como a 2 o 3 horas de Bogotá, dependiendo si hay mucho tranque. Esto, vamos a buscar Villa de Leyva, Pasión de Gavilanes. Ahora me agarraste con esa pregunta, Lu. Pasión, así, ve, dice. ¿Dónde fue grabado Pasión de Gavilanes 2? Sí, ahí mismito. Sale aquí una vez. Es muy bonito ese lugar, bien chévere. Hace frío porque estaba bastante alto. Entonces, te lo pongo porque, bueno, y también está, Bogotá también está alto, ¿no? La gente que iba allá tiene lo contrario, tiene mucha hemoglobina. ¿Por qué? Nosotros aquí a nivel del mar, o sea, aquí no estamos literalmente en el nivel del mar. Si aquí viene un tsunami, pues nos morimos todos a otro nivel, porque aquí no total el mar atrás mío. A nivel del mar, la concentración de oxígeno es del 21%. Eso es bastante oxígeno. Aquí yo respiro perfectamente bien. Entre más yo voy subiendo, como este lugar que está a 2000 y pico de metros, la concentración de oxígeno disminuye, ¿ok? Hay menos oxígeno. Entonces, para yo captar ese poquito oxígeno, yo tengo que respirar más rápido. Yo estoy taquipneico porque ese lugar hay poco oxígeno. Entonces, pues,
Cuando tú vas a estos lugares, uno se cansa con más facilidad porque tu cuerpo está luchando para poder aprovechar al máximo ese oxígeno. O sea que al principio uno anda fatigado con poco esfuerzo en comparación a lo que tú harías acá abajo en Panamá, que está al nivel del mar. Con el tiempo, tu cuerpo se adapta para poder soportar ese poquito oxígeno. ¿Cómo lo compenso? Fabricando más eritrocitos. Entonces, ese exceso de eritrocitos, que puede ser en este caso en respuesta a algo fisiológico, se llama policitemia. Y hasta cierto punto es normal cuando la persona vive a mucha altura. Es una adaptación para poder aprovechar al máximo ese poquito oxígeno. Entonces, pues, la polidiptemia puede ser fisiológica, pero bueno, también cuando hay muchos eritrocitos, tú también debes pensar en cosas neoplásicas. Algo está haciendo que prolifere mucho la línea eritroide. Pero es un lugar muy bonito. Y tú quieres ir para allá, yo te lo recomiendo. Lo otro que le recomiendo es que cada vez que tú tengas la oportunidad de aprender algo afuera, lo hagas. Si tienes presupuesto bien, si no, haz el esfuerzo porque pues uno aprende bastante. Y lo otro que si puedes viajar solo alguna vez también deben hacerlo, ¿ok? Eso es una experiencia muy de la que uno aprende bastante. Bien, la otra célula de la sangre son los leucocitos. Los leucocitos median esencialmente la respuesta inflamatoria y la inmunidad. En este punto, los leucocitos, pues, los podemos dividir en dos grandes grupos. Los granulocitos, que son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, y los agranulocitos, que son los linfocitos y compañía, y los monocitos. ¿Ok? Yo no estoy enfermo ahorita, por lo tanto, mis leucocitos todos están viajando por la sangre, patrullando y vigilando. Cuando yo me enfermo o estoy bajo ataque, mis leucocitos se ponen en modo de ataque, cambian su morfología para atacar y destruir. Pero mientras tanto, mis leucocitos están tranquilitos, viajando libremente por la sangre. Bien, los granulocitos se llaman así porque tienen gránulos azurófilos o tenemos a veces gránulos azurofílicos. Estos son comunes en los tres granulocitos, mientras que los gránulos específicos sí tienen funciones específicas y sí van a variar entre ellos. A los granulocitos también se les llama colectivamente polimorfo nucleares. Por eso que tú escuchas a veces neutrófilo polimorfo nuclear. ¿Por qué? Porque el núcleo está dividido en varios lóbulos irregulares. Por eso es que el núcleo es polimórfico. De ahí nace el término polimorfonucleares, ¿ok? Que van a variar dependiendo si es un neutrófilo, un eosinófilo o un basófilo. Vas a ver que eso contrasta con los mononucleares, que son el linfocito y el monocito, donde el núcleo es único y es más redondito. Bien, en términos generales, los granulocitos, principalmente los neutrófilos, también evolucionan y en sangre periférica viven pocos días. Es importante porque cuando el neutrófilo está atacando, él ataca fuerte. Su ataque es muy potente. Y si tú no lo matas, el tipo va a seguir atacando y se sale de control la respuesta inflamatoria. Entonces, una forma de suprimir y regular la respuesta inflamatoria es que el neutrófilo viva poco tiempo, aproximadamente viven 2 días, 48 horas. Al cabo de ese tiempo, el tipo sufre apoptosis y se muere. Los neutrófilos y compañía tienen poco Golgi y tienen poco retículo rugoso. ¿Por qué? Porque su función no es producir proteínas, su función es atacar y destruir. Por eso lo que tienen ellos es muchas lisosomas, que le ayudan a fagocitar y destruir todo este tipo de posibles agentes que pueden ser perjudiciales. Como bien dice la palabra, el agranulocito no tiene gránulos. Cuando están bajo ataque, los linfocitos pueden tener algunos gránulos azurofílicos. Es raro, pero eso puede ocurrir. Ves que los núcleos son redondos, más o menos centrales, no están lobulados. Esa es una diferencia fundamental entre los agranulocitos, que son los mononucleares, y los granulocitos, que son los polimorfonucleares. Eventualmente, en el curso de la patología, así lo de yo o la otra persona, siempre se habla de la inflamación. La inflamación es importante, es una respuesta del cuerpo fundamental para la supervivencia, porque pues es la que va a eliminar a los posibles antígenos infecciosos perjudiciales
y va a favorecer la reparación de los tejidos. La respuesta inflamatoria requiere que el leucocito interactúe con el endotelio para que él salga desde la sangre hacia el tejido afectado, en este caso infectado. Eso requiere que el leucocito y el endotelio expresen proteínas que hagan que el leucocito se pegue al endotelio y pueda abandonar la circulación. Son varias proteínas, una que es muy famosa son las selectinas, la familia de las selectinas, que favorecen la interacción entre leucocito y endotelio para que éste pueda pasar al tejido afectado. Este paso a través del endotelio se llama diapedesis o transmigración y la señal química que atrae al neutrófilo o leucocito al sitio de ataque se llama la quimiotaxis. De esto hay mucho más que hablar, pero repito, pues yo no voy a hablar de eso porque eso es muy extenso y forma más parte de la clase de la inflamación. Bien, el neutrófilo es por lejos la célula más abundante de la sangre periférica. Es más grande que un eritrocito, prácticamente el doble. Mide 12 a 15 micras y tiene de 2 a 5 lóbulos. Y lo puedes ver, los neutrófilos clásicos tienen un núcleo que pues tiene bastantes lóbulos, de 2 a 5, y el citoplasma es abundante y tiene muchos granulitos, ¿ok? Granulitos que pues, esos son un poquito más difíciles de ver, pero sí, de que tiene granulitos, tiene granulitos. El neutrófilo es el protagonista de la respuesta inflamatoria aguda porque él tiene mayor capacidad de interactuar con el endotelio. O sea, el tipo es más rápido para salir de los vasos sanguíneos porque él interactúa con más facilidad con el endotelio, expresa más lectinas y más integrinas. Por eso es que el neutrófilo es el primero que responde a la respuesta inflamatoria. ¿Okay? Sobre todo cuando hay un ataque inflamatorio, el primero que llega es el neutrófilo, por esa capacidad de interactuar con el endotelio. En el citoplasma de él encontramos tanto gránulos neutrofílicos como específicos. Aquí por acá a la derecha, neutrófilo, repito, 12 a 15 micras, y el núcleo multilobulado, en este caso 1, 2, 3 lóbulos. Los gránulos azurofílicos del neutrófilo tienen sobre todo proteínas o enzimas para destruir microorganismos, como la aminoperoxidasa que al final genera hipoclorito. Hipoclorito que es como si fuera cloro que tú compras para limpiar el piso, el baño, para lavar. El cloro sirve para muchas cosas, porque blanquea todo, limpia todo, destruye todo. Bueno, el neutrófilo genera algo similar al cloro, que es el hipoclorito, que destruye bacterias por halogenación. También hay lisocimas, defensinas, que destruyen los elementos propios de las bacterias. Hasta este punto es importante mencionar algo. El neutrófilo es el principal destructor de bacterias. El principal fagocitador de bacterias es el neutrófilo. Entonces, cuando hay una infección bacteriana, una neumonía por neumococo, una celulitis por gram positivos, una, qué sé yo, una infección por pseudomonas, cuando hay bacterias, el que las destruye es el neutrófilo. Por eso que tú vas a ver en un hemograma de este paciente leucocitosis con neutrofilia. Cuando hay esa neutrofilia, lo que abunda es, o lo que tú esperas es que haya una infección de tipo bacteriana. Y el paciente entonces ahí sí requiere antibióticos. Del color de los gránulos, pues dice que son a veces moraditos, que si rojos, como les específico, que son rojo brillante. Eso sí está duro. Eso sí, yo te digo que para mí son gránulos de punto. Pero dice que este es astrofílico, este es específico. Eso pues es medio ciencia ficción. Los gránulos específicos secretan elementos que pueden degradar la matriz extracelular, como por ejemplo ciertas colagenasas, ¿no? Esos son más o menos comunes tanto en el neutrófilo como en el basófilo como en el eosinófilo. Mira esto que está acá, esto está lleno de neutrófilos. O sea, el neutrófilo abunda cuando hay una infección bacteriana. Se manda la señal, que puede ser por citoquinas, y esa señal hace que el neutrófilo llegue al sitio que está bajo ataque, y cuando él llega, él comienza a fagocitar y destruir. No muchos neutrófilos, eso obedece a que lo que hay aquí es una infección bacteriana. El ataque del neutrófilo es potente, por eso que te repito, si él no viviera hasta 48 horas, la inflamación fuera más perjudicial que beneficiosa. Por eso es que al momento que comienza a atacar, máximo ataca 2 días y después se muere, muere por apoptosis, porque si no, repito, la respuesta inflamatoria
se saldría de control. Entonces, voy a decirlo nuevamente, cuando hay bacterias, cuando hay infección bacteriana, el que aniquila bacterias es el neutrófilo. El tipo odia las bacterias, esas son su presa. O sea, el tipo es llamado a destruir bacterias por medio de fagocitosis. ¿Okay? El tipo se come a la bacteria, la fagocita, y dentro de la bacteria, dentro del lisosoma, se fusiona el lisosoma con la vesícula que transporta la bacteria, se forma el fagosoma y ahí entonces se liberan todas esas enzimas, toda esta amiloperoxidasa, todas estas defensinas y compañía se liberan para destruir a esa bacteria en cuestión. La cosa es cuando hay una infección bacteriana, monte que por ejemplo neumonía, hay millones de bacterias. Entonces, cuando tú tienes una mezcla de bacterias junto con neutrófilos que están atacando, junto con muerte de células, que eso es debris celular, junto con formación de fluido de edema, esa mezcla de bacterias, neutrófilos destruyendo debris celular y edema tipo exudado, eso es lo que se llama pus. ¿Okay? Cuando hay pus, eso te obedece a que eso es una infección bacteriana. Es que Nicole Delgado levantó la mano. Bueno, es que iba a preguntar, profe, algo. ¿Me escucha? Alto y Ah, sí, claro. se me escucha. Le iba a preguntar si, ¿qué otros mecanismos de defensa tienen los neutrófilos? ¿O solamente fagocitosis? Ya te parece poco. Solo fagocitosis. O sea, el tipo con el neutrófilo es como un soldado. A un soldado con un rifle. El soldado con un rifle nada más que sabe disparar. ¿Ok? Dispara y ya. O sea, el neutrófilo, o sea, el soldado no, él no hace estrategias, él no pilotea aviones, él no maneja barcos, él no bucea, no. El tipo, un soldado raso con un rifle que nada más se dispara. Así mismo el neutrófilo, el tipo es un fagocitador y punto. Esa es su estrategia de destrucción. Todo lo que hace el neutrófilo es fagocitar y ya. Realmente produce muy pocas citoquinas, produce nada. El tipo nada más lo llaman a pelear para que coma bacterias y ya. Esa es su especialización. Él es especialista en eso. A diferencia de los otros, que pues los otros sí presentan antígenos, los otros sí producen factores de crecimiento, producen citoquinas, los otros sí, pues qué sé yo, sean los antígenos a los ganglios linfáticos, no. El neutrófilo es bien básico en ese sentido. Simplemente disparan, que por disparar me refiero a que solamente hace fagocitosis y ya. Te lees cosas como que ponen trampas intracelulares, extracelulares que atrapan bacterias, etcétera, pero su función principal en un 95% más es exclusivamente la fagocitosis. Fuera de eso, los otros leucocitos son los que tienen más funciones, pero el neutrófilo en ese sentido es bastante básico. Aquí lo que hay un montón de debris celular, todo está licuado, todo está destruido. Como tú sabes, en el fondo tiene que hay muchas bacterias, neutrófilo muerto y fluido de edema. Esto aquí sería pura pus, que cuando la pus está contenida en una cápsula, entonces se forma lo que le llaman un absceso. En este caso, como esto es microscópico, sería un microabsceso. El hermanito del neutrófilo es el eosinófilo. Es menos abundante que del 1 al 4%, y el eosinófilo tú lo encuentras es cuando hay respuesta alérgica y también cuando hay infestación por parásitos. Al eosinófilo no le gustan los parásitos. O sea, cuando hay parásitos, los eosinófilos abundan, comienzan a producirse porque ellos son especialistas en destruir parásitos. En tamaño, 12 a 15 micras también, y lo que es más característico de él son esos gránulos tan rojitos, tan bonitos. Eso es lo que da su nombre, ¿no? Son gránulos que son bien eosinofílicos. Por eso es que él se llama el eosinófilo. Y el núcleo de él es característicamente bilobulado, un núcleo con dos lóbulos. En el eosinófilo, estas características sí son más o menos constantes. Ellos se parecen mucho unos entre sí. El, esto, el eosinófilo se parece mucho a un mastocito. ¿Cómo lo diferencio yo? El eosinófilo tiene, repito, un núcleo bilobulado, mientras que el mastocito, en una HY, tiene un núcleo único más redondito. El núcleo que me hace la diferencia allí cuando veo mastocito versus eosinófilo. Lástima que no estamos en vivo porque te preguntaré qué es eso. Es un epitelio escamoso estratificado no queratinizante. Siguiente pregunta, ¿qué órgano es ese? Ese es un esófago. En ese esófago hay un montón de gránulos rojitos, rojitos, gránulos eosinofílicos.
algunos eosinófilos. O sea, hay mucho gránulo eosinofílico y mucho eosinófilo. Eso ocurre en una esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad inflamatoria que se relaciona mucho con componente de tipo alérgico. Que cuando yo veo un tejido con mucho eosinófilo, yo pienso en dos cosas, o alergia o pienso en parásitos, dependiendo del contexto clínico. Bien, Profe, repita qué es esofagítica. ¿repito qué? ¿Esofagitis qué? Eosinofílica, una inflamación del esófago, donde hay mucho eosinófilo y se relaciona eso con eventos de tipo alérgicos. Bien, los eosinófilos tienen muchos gránulos específicos que contienen proteína básica mayor y también peroxidasa eosinofílica. Eso destruye parásitos que son los unicelulares como los, por ejemplo, las yardias o los paramecios, y también destruye a las lombrices, todo lo que es Ascaris, las tenias, los enterobios, que tú conocerás en tu curso de parasitología. Ese tipo de bichitos son destruidos por el eosinófilo. El tipo no le gusta, al eosinófilo no le gustan este tipo de bichos o lombrices, como lo quieras ver. O sea, cuando tú ves un paciente que tiene eosinofilia, si el contexto clínico es adecuado, eso pudiera corresponder con que hay algún tipo de parásito. O repito, la otra opción es algo de tipo alérgico. Con respecto a la pregunta anterior, el eosinófilo, a diferencia del neutrófilo, sí tiene otras funciones, ¿ok? Sí produce citoquinas, sí produce quimiosinas que son útiles para amplificar la respuesta inflamatoria, sobre todo en el contexto este alérgico o en el contexto de los parásitos. Entonces te da un hemograma a ti y tiene eosinofilia. Repito, siguiendo el contexto clínico adecuado, tú piensas entonces, bueno, o alérgico o algún parásito, dependiendo, repito, de qué es lo que esté estudiando el paciente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes mucho sinófilo, pensamos en cosas de este tipo alérgicas también. Entonces, aquí, en comparación con su hermanito, el neutrófilo, el núcleo aquí es mucho más irregular, los lóbulos son unos chiquititos, otros más grandes. En el neutrófilo, el tamaño de los lóbulos es más variable y los gránulos no son tan densos, tan grandes. Mientras que en el eosinófilo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Bien, llega tan tarde, te fue bien. ¿Qué se le va a hacer? En el eosinófilo, conexión inestable. En el eosinófilo, los gránulos son mucho más densos, los gránulos específicos, mucho más rojitos, y el núcleo clásicamente es bilobulado. Un lóbulo, dos lóbulos. Eso sí es más o menos constante en el eosinófilo. Bien, esto que está aquí es un apéndice secal. Ya tú sabes que el apéndice secal, su epitelio es epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Y esto que está en la luz del apéndice es un parásito, no es un enterobius. Lo reconozco por estas alitas, estas espinitas que están acá. Entonces, esto fue cuando era de pediatría. Mira, ajá, vi que estaba inestable, ¿ah? Ajá, el internet está como débil. Dale, hasta donde llegue para repetir. Después que terminó con eosinófilos. Con Hasta él, ahí. Eosinófilos. llega al apéndice. No, Ahí. ahí. Espérate, aquí, No, la de después, aquí, ahí, sí. ahí. Ok, esto que está aquí, repito, es un apéndice secal. Si el internet está como falluco. El apéndice secal, como ya tú conoces de las clases anteriores, es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. El mismo epitelio del colon. ¿Ok? Entonces, esto que está en la luz del apéndice, estos son enterobius, yo lo reconozco por estas puntitas o estas alitas que él tiene en sus extremos, y es característico él de estas morfologías, ¿no? Parásitos, pues yo creo que tú conocerás bastante cuando te corresponda a tu curso de parasitología. Esto es una foto que yo tomé cuando estaba rotando pediatría. De verdad, cara, que yo se toma más fotos, tú tienes que hacer balance de blancos. Tú ves cómo está
prácticamente azul o verde el fondo que es blanco. Entonces, pues uno lo aprende con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí decía el cirujano, ¿no? Que es una apendicitis aguda, y cuando tú vas a ver lo que tenía el gusanito en el apéndice, parásitos ahí adentro metidos, entonces, pues, el paciente tenía mucha eosinofilia. Eso fue curioso, que esto fue una apendicitis por enterobius. Bien curioso este casito, ¿no? Eso ocurre sobre todo en los peladitos, en los pediátricos. Esto que está por acá, nuevamente, pues cosas desagradables, son intestinos, no están negros. Cuando tú ves algo negro, ese es el color de la isquemia, o sea que es el color de la muerte. Y eso es un intestino que está lleno de lombrices, ¿no? Lleno de ascaris. Tanto ascaris que se forma una bola de ascaris que obstruye el intestino, obstruye los vasos, y cuando tú obstruyes un vaso, se queda el tejido sin aporte sanguíneo, y entonces el tejido involucrado sufre muerte celular por isquemia. O sea que el intestino se va a infartar. Cuando se infarta, algo se muere, y la única solución para reparar lo que está muerto es quitarlo. Por eso es que todo esto que está dentro, todo eso lo tienen que quitar. Y confirma eso, o sea, lleno, 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 lleno. O sea, una cosa absurda, ¿ok? Una porquería eso, lleno eso de un montón de ascaris. Inclusive parece que eso está en formalina. Hay unos que estaban vivos, estaban ahí moviendo. Bien desagradable eso. También el paciente tenía eosinofilia, porque repito, cuando tienes lleno de parásitos, el cuerpo lo que hace es producir un montón de eosinófilos. Y ya para acá, para que veas entonces la prominencia de los granulitos de él y su clásico núcleo bilobulado. Bien, los basófilos son el leucocito granulocito menos abundante, ¿no? El más o menos 1%, quizás menos. El tamaño es similar, casi los tres granulocitos tienen un tamaño similar, y nuevamente lo que aquí es importante es que los gránulos del basófilo son tan densos, tan oscuros, que no me permiten ver la morfología del núcleo. No lo veo aquí. También tengo esta cosa prácticamente negra, violeta, índigo, un morado muy oscuro, que realmente allí en esta imagen el núcleo yo no lo puedo distinguir. El basófilo yo lo distingo porque los gránulos son bien basofílicos. Hacen un azul oscuro, índigo, para mí prácticamente negro, súper lleno de estos gránulos bien densos que oscurecen el núcleo. Pero cuando lo ves en una imagen con más contraste, ves que como el eosinófilo, el núcleo clásicamente es bilobulado. El basófilo tiene gránulos que tienen mucha histamina y mucha heparina. Por eso es que este tipo de células, este tipo de granulocitos, tienen una participación muy importante en la respuesta, sobre todo inflamatoria alérgica. También producen otros mediadores como el leucotrieno, que tú conocerás en tu curso de patología. Tiene que ver eso con la cascada del ácido araquidónico. Cuando una célula se lesiona, se producen un montón de mediadores que desencadenan y amplifican la respuesta inflamatoria. Se producen prostaglandinas, se producen prostaciclinas, se producen leucotrienos. Los leucotrienos tienen una función importante en la respuesta, sobre todo alérgicas, que provocan sobre todo manifestaciones a nivel del músculo isobronquial. Iba a hablar de esto, pero en verdad no viene al caso, porque para hablar de esto hay que hablar de la inflamación per se, y eso pues ustedes lo deben conocer en su momento. Lo importante de esta imagen de la cascada del ácido araquidónico es que se producen aquí las prostaglandinas. Las prostaglandinas son las que producen cambios vasculares, que producen dolor, edema, hinchazón, pérdida de la función. O sea, la prostaglandina produce prácticamente la mayoría de los efectos no deseados de la inflamación. Por eso es que los medicamentos que inhiben prostaglandinas son tan populares, que son los famosos AINES, ¿no? Que son los antiinflamatorios no esteroideos. Todo lo que es ibuprofeno, todo lo que es naproxeno, diclofenaco, aspirina, lo que inhiben es la ciclooxigenasa, y al inhibir la ciclooxigenasa, inhibo la producción de prostaglandinas, y los efectos no deseados de la inflamación se atenúan, ¿no? Yo creo que eso se mencionó también cuando hablábamos nosotros del estómago y las úlceras gástricas. No sé si por ustedes otro grupo. La cosa es que pues quizás algo así venga en su quiz no, eso es patología. Su quiz de tejido nervioso. Sorry, me confundí. Bien, el basófilo por acá, ve que los gránulos son tan densos que obscurecen la morfología del núcleo, pero cuando lo ves en una ultraestructura, o sea, en un microscopio electrónico, ves que sí se ven bien los dos núcleos bilobulados de él.
Bien, el basófilo, que es el que está acá, ve que prácticamente es negro o de un color morado muy oscuro, así es como tú lo reconoces en el frote de sangre periférica, distinto a su hermanito el neutrófilo, que sus gránulos pues son mucho menos grandes, mucho menos prominentes. El basófilo tiene una función complementaria con el mastocito. Ambos son muy importantes en la producción de la respuesta de tipo alérgicas, porque producen mucha histamina, que son las que provocan estos cambios vasculares tan característicos de la respuesta alérgica, todo lo que es vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Bien, de forma muy resumida, cuando hay alergia, que es una respuesta por hipersensibilidad tipo 1, cuando tú te expones la primera vez al antígeno, que puede ser, por ejemplo, el veneno de esta abeja, realmente no te pasa mucho, ¿ok? Simplemente tu cuerpo reconoce el veneno ese y genera anticuerpos contra ese veneno. Entonces ahí tú te sensibilizas contra él. El problema es cuando viene un segundo tiempo, que te vuelves a exponer a ese veneno. Entonces, en este momento hay mucha producción de anticuerpos que interactúan con tus mastocitos y tus basófilos. Entonces, ahí se libera un montón de mediadores, sobre todo la histamina. La histamina, repito, es un mediador que produce mucho cambio vasculares, mucha vasodilatación y mucho aumento de la permeabilidad vascular. Ese aumento de la permeabilidad vascular hace que se forme el edema. O sea, si te pica una abeja, tú, ¡blum!, se te hincha la cara donde te picó, porque los cambios vasculares hacen que el endotelio se abra y todo el fluido se fugue hacia el intersticio y se acumula y se forma un edema, porque el mastocito y el basófilo comenzaron a liberar un montón de histamina. ¿Cómo yo mejoro eso? Bueno, con un antihistamínico. ¿Ok? Lo que tú conocerás de tus otros cursos, todo lo que es clorfenamina, protrimetrón, Benadryl, que es uno bien antiguo, pero que pues hace el trabajo, son útiles para ese tipo de respuesta porque la histamina es la que principalmente produce este tipo de manifestaciones. Bueno, qué sé yo, no me picó una abeja, yo soy alérgico, me picaron, tumbé un congo y las abejas acabaron conmigo, que las abejas me atacaron sin piedad y ahora yo tengo mucha inoculación de veneno. Entonces, pues la histamina y tu compañía hacen mucha vasodilatación, tanta vasodilatación que no es posible mantener adecuadamente la presión arterial. El vaso está todo abierto. Tú sabes tu fisiología, tu biología, que para mantener presión arterial hay que tener tono vascular y volumen. Pero si el vaso está todo abierto, todo dilatado, ¿qué presión arterial vas a mantener? Entonces, por eso es que es peligroso este tipo de respuestas inflamatorias alérgicas sistémicas, porque la persona no va a poder mantener la presión arterial y entonces eso sí pone en peligro la vida del paciente, en teoría. Bien, yo sé que usted tiene su quiz a las 3:30 y bueno, yo no puedo parar, tengo que seguir hablando. Si, como la última vez, si usted se quiere retirar, no pasa mucho. Usted puede irse a la clase porque yo la voy a subir a YouTube. Ahí puede ver a la vez que te dé la gana. Así que bueno, si te quieres quedar bien, si no, pues sin resentimiento, o sea, nada que ver. Igual yo comencé tarde, pero que repito, no, yo estaba ocupado en otras cosas y pues la verdad es que pues se me hace anormalmente, pues el tiempo no me da. Pero bueno, a tu cosa, si quieres te quedas, si quieres no pasa nada, tú decidirás, ¿no? Pasando ya al contexto de los agranulocitos, el más abundante es el linfocito. El linfocito es una célula pequeña, más o menos el núcleo del linfocito mide lo mismo que un eritrocito, y es una célula que tiene un núcleo grandotote y poquito citoplasma. Y aquí el núcleo es único central, ¿ok? Por eso se llama mononuclear, un solo núcleo. Nada de lobulación, nada de polimorfo, eso se deja para neutrófilo y compañía. Cuando veamos la próxima y última semana la clase de los órganos linfoides, vamos a ver que hay mucho linfocito con muchas funciones. Está el linfocito B, que él participa en la producción de anticuerpos. Está el linfocito T, que ellos lo que hacen es amplificar la respuesta inflamatoria, principalmente el T helper o ayudador, ayudante, que es el que produce entonces un montón de citoquinas, y están los T citotóxicos, que como dice la palabra, ellos lo que hacen es producir un montón, perdón,
inducen apoptosis en células que, por ejemplo, están infectadas por virus, por ejemplo, virus de hepatitis o papilomavirus. Y están los linfocitos NK, los natural killers, que ellos también destruyen células, pero con un sistema de receptores menos complejo. Bien, eso, repito, no se verá hoy porque pues eso hay que hablar otras cosas, pero para que sepas que hay mucho tipo de linfocito con varios tipos de funciones. La pregunta aquí sería, este que está acá, tan curioso él, ¿es un T, un B o qué es? Pues eso no se sabe por morfología, ¿ok? Eso no se sabe. Por morfología, todos los linfocitos son igualitos. Si yo quisiera caracterizarlo, yo tuviera que identificar el fenotipo de ese linfocito. Y eso se hace de dos formas. En tejidos se hace por inmunohistoquímica y en sangre periférica se hace por medio de citometría de flujo. La citometría de flujo lo que evalúa son estos CDs, esos clusters of differentiation. ¿Okay? Evalúa ese tipo de proteínas propias de cada linfocito y me ayuda a identificarlo. Los linfocitos B son CD20. Los linfocitos T en general son CD3. Los T helper son CD4 y los T citotóxicos son los CD8 positivos. Los NK tienen varios marcadores, pero suelen ser CD56. Esto es importante porque si tú tienes un linfoma, tú tienes que identificar qué tipo de linfoma tiene el paciente. ¿Y cómo yo hago eso? Primero tratando de ver qué células son las que constituyen ese linfoma, si son B o son T, porque el tratamiento de una cosa o la otra es completamente distinto. O sea, poder identificar un linfocito si es B o T es útil para tratar este tipo de neoplasias hematolinfoides. Aquí hay un marcador que no mencioné yo, que es el CD45. El CD45 es el antígeno leucocitario común. Tiene una neoplasia pobremente diferenciada. No sé si es carcinoma, no sé si es melanoma, no sé si es un linfoma. Bueno, ya hasta este punto hemos estudiado ciertas cosas. Sabemos que lo epitelial, o sea, el carcinoma, es citocratinas AE1, AE3 positivo. Sabemos que los melanomas, los melanocitos son S100 positivos. Y hoy en día aprendimos que los leucocitos en general son CD45 positivos. Entonces, ante la duda, yo le mando una inmunobásica para ver si esto es carcinoma, si es linfoma, si es melanoma o si es otra cosa. Ya cuando yo defino qué es, mando más marcadores. Pero lo primero es definir qué estoy estudiando. Y en este caso, la neoplasia hematolinfoide, linfoma y leucemia, son CD45 positivo, porque repito, este es el antígeno leucocitario común. Bien, la próxima semana vamos a hablar entonces de los órganos linfoides. Vamos a ver que, por ejemplo, esta población CD3, esta es la población de linfocitos T, mientras que esta población positiva CD20, esa es la población mía de linfocitos B. Esto acá abajo no me interesa tanto, ¿no? Pero es para que sepas que los B son CD20 y los T son de forma general CD3 positivos. Bien, el linfocito estándar es chiquitito, en términos de tamaño es muy similar a un eritrocito. Tiene mucho núcleo y poquito citoplasma, casi un bordecito de citoplasma, y en ciertas circunstancias, tiene que haber una infección muy potente, una virosis muy marcada, tú puedes encontrar estos linfocitos grandes, granulares, están activados, están preparados para batallar. Esto no es la norma, cuando tú ves esto es porque el linfocito está dispuesto a pelear contra lo que sea que esté atacando el paciente. Por lo general tú lo ves así, chiquititos, tranquilitos en sangre periférica. Por acá nuevamente, un núcleo único, célula mononuclear y poquito citoplasma es lo que caracteriza a el linfocito. Ya sea T, sea B, repito, morfológicamente son igualitos. Bien. Otra célula que ya se ha hablado, porque esta célula es el papá de muchas otras, es el monocito. Aquí hay una pista para su quiz ahorita mismo. El monocito es el papá de la microglía. Y también es el papá del macrófago, el octoclasto, también es el papá de las dendríticas. O sea que todas estas células son hermanitas.
porque todas pertenecen colectivamente al sistema mononuclear fagocítico. El monocito tú lo reconoces porque es la célula más grande de la sangre periférica. Bueno, hablando en términos de leucocitos, es el leucocito más grande de la sangre periférica del monocito. Ves que en esta imagen es mucho más grande que un eritrocito, bastante más grande. El citoplasma no tiene gránulos como tal, chiquititos a veces, una cosa muy sutil, y es un citoplasma que es como azul claro grisáceo. El núcleo del monocito sí es bastante variable. El núcleo suele ser como un riñoncito o como un porotito, un frijolito, ¿no? Un núcleo en forma de C o un núcleo indentado. Eso pues a veces pues es bastante variable. Yo reconozco el monocito es porque él es mucho más grande que sus hermanitos, los otros leucocitos. Por acá, ves que el monolito es más grande y ves que el núcleo es más o menos como una forma de un riñón o un núcleo indentado en forma de C. A veces, eso a veces se ve, a veces no. Eso no es que se ve siempre en todos los escenarios. Bien, entonces aquí en esta sangre periférica hay varias cosas. Vamos a repasar qué hay. Bueno, primero aquí este chiquitito, núcleo único redondo, este es un linfocito. Ya si es BT, eso hay que verlo por inmunofenotipo en una citometría de flujo. Este que está por acá es un clásico neutrófilo, polimorfo nuclear. Este que está acá casi negro, este es un basófilo, recordemos por la densidad de sus gránulos del citoplasma. Este que está acá rojito, con un núcleo bilobulado, este es un eosinófilo, ¿no? Y este que está por acá en esta esquina inferior izquierda, mucho más grande, que los otros, considerablemente más grande, este es un monocito. Ves que el núcleo es como si fuera un riñoncito, mucho más grande. Este que está acá arriba no lo veremos hoy. Este es un neutrófilo en banda, ¿ok? Un neutrófilo que aún no terminó de madurar porque su núcleo no se ha terminado de lobular adecuadamente. Eso lo vamos a ver en la clase de la hematopoiesis. Y este enano que está aquí, esto es una plaquetita, ¿no? Chiquitita las plaquetas que veremos al final de esta clase. Bien, bueno, ya, literalmente. Bien, las plaquetas se derivan de los megacariocitos. El megacariocito lo conoceremos mañana en la hematopoiesis. La plaqueta es chiquitita, que es un fragmento de una célula, no posee núcleo. Bueno, entonces podemos decir que la plaqueta es una de estas células sin núcleo. Sí, pero la plaqueta no es una célula, la plaqueta es un fragmento de una célula. Discutible, ¿no? Pero sí tiene la plaqueta entonces su respectiva membrana. La plaqueta es fundamental en la homeostasis. ¿Ok? Esta homeostasis es el proceso mediante el cual se forma un coágulo frente a la lesión vascular con la intención de prevenir el sangrado. Las plaquetas son fundamentales para formar ese coágulo que va a sellar y eventualmente servir para reparar ese vaso lesionado. Bien. Las plaquetas son chiquititas, ¿ok? Las reconoces porque son pequeñitas al momento de verlas en un frotis. Las plaquetas tienen una zona clara más periférica, que es el hialómero, y una zona central más oscura, que es el granulómero. Las plaquetas, cuando un vaso se lesiona, llegan y forman como si fuera una bola de nieve, que crece, 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 y forma ahora una bolota de nieve grandotota que sella el vaso. Ese es el coágulo. Para que eso ocurra, la plaqueta tiene muchos mecanismos que permiten que ellas se activen y se adhieran unas con otras para formar ese tapón plaquetario que evita que tu vasito siga sangrando. Bien, en el hialómero tú encuentras elementos o sistemas que recolectan factores de coagulación y también calcio, cosas necesarias para que se dé entonces la agregación de plaquetas y se forme entonces ese coágulo sanguíneo. Y también tienes un sistema de canales de membrana que sirven para adherir el coágulo hacia el colágeno que se expone de ese vaso lesionado. Entonces, ese hialómero es fundamental para que se forme el tapón plaquetario. Mientras que la región del granulómero, una palabra bien extraña, lo que hace es liberar un montón de pues, gránulos, ¿no? Gránulos que tienen factores de crecimiento que atraen otras plaquetas y gránulos que favorecen que las plaquetas se peguen entre sí para formar entonces ese tapón plaquetario. Entonces, bueno, ves que el vaso se lesionó, ¿ok? Y está sangrando, se están saliendo los eritrocitos. Cuando un vaso se lesiona, se exponen elementos
a nivel de la pared del vaso. Elementos como el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand. La exposición de esos elementos atrae a las plaquetas al sitio de lesión vascular y las plaquetas comienzan a pegarse, mejor dicho, adherirse, gracias a los gránulos, principalmente del granulómero. Entonces se forma esto que está acá, un tapón plaquetario, plaquetas que están todas pegadas entre sí. Un agregante plaquetario que es importante hasta este punto es el tromboxano A2. Tromboxano A2, que es parte de la cascada del ácido araquidónico, es un potente agregador o agregante de plaquetas. O sea, que se forma este coágulo que sella el defecto vascular. Eventualmente llegan los factores de coagulación que consolidan y solidifican ese vaso con la formación de la fibrina y eventualmente se sella el defecto vascular y tú deberías dejar de sangrar. Eventualmente el coágulo se remodela, se repella y cuando el vaso se termina de reparar, el coágulo se disuelve. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en una persona sana. Esto que está acá, que es la aspirina infantil, cardioaspirina, es muy popular en el evento cardiovascular. Como ya se ha mencionado aquí, cuando un paciente se infarta, se le echa la culpa a la placa de ateroma. Y bueno, es un concepto comprensible. Recordemos que la placa de ateroma lo que hace es generar un flujo muy turbulento, sobre todo turbulento en las arterias coronarias, tan turbulento que puede erosionar, romper, fragmentar la placa de ateroma y cuando eso se rompe, eso sangra. Y cuando un vaso sangra, las plaquetas llegan y pam, 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 se agregan y entonces forman el tapón plaquetario. Entonces, dentro de esa arteria afectada, se forma un trombo que obstruye la arteria. ¿Ok? Un trombo es un coágulo que se forma dentro de un vaso. Entonces, en ese momento, súbitamente, la obstrucción del vaso llega al 100% y el paciente sí se va a infartar. Entonces, el problema es la formación del trombo, ¿ok? Que nace de la ruptura de la placa de ateroma. Entonces, bueno, si la placa de ateroma ya está grande, etcétera, pues ya hay menos opciones, hay poco que hacer. Lo que yo quiero es evitar que se forme ese trombo que obstruya 100% al vaso. ¿Cómo logro eso? Con este medicamento que está acá, que es la aspirina infantil, que lo que hace es inhibir la producción de tromboxano A2. Como te dije, el tromboxano A2 es necesario para la agregación plaquetaria. Entonces, la cardioaspirina va a evitar que las plaquetas se agreguen y por lo tanto yo no me infartaré súbitamente. Me dará chance en un hospital o algo así o tomar medidas con más tiempo. De ahí nace esto, el título de este medicamento en la prevención de eventos cardiovasculares. Como todo medicamento, no es inocuo y va a tener efectos adversos. ¿Ok? Si yo no hago trombos, voy a tener tendencia al sangrado. Entonces, pues, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, ¿qué prefieres? ¿Infarto o sangradito? ¿No? Entonces, pues yo creo que la respuesta es bastante fácil de entender. Ah, mira qué bien, pues. Entonces, la última, pues, entonces vayan a hacer su asunto y si usted tiene preguntas al respecto, pues me las hace ahorita o mañana y pues se puede discutir cualquier cosa que no haya quedado clara. Eso no, esta clase me parece a mí que no es tan problemática, ¿no? Entonces, bueno, eso es suficiente por hoy. Chao, Hasta luego, Pepe. chao.